Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy vamos con un tema especial que es la IA en el mundo literario. Y es que la IA al final es una cosa que tiene un tema muy actual y que ha llegado también al mundo editorial y literario. Solo hay que ver también en redes sociales y sobre todo en las comunidades ahora de libros, tanto en Bookstagram, en BookTok, en BookTube y demás. Entonces nos pareció interesante traer este tema para hablar un poco sobre ello. Cuando nos referimos a la inteligencia artificial siempre pensamos como en un ente mecánico y al final se está usando dentro de la escritura, dentro del mundo editorial y por supuesto para crear libros, para crear novelas. Y hoy traemos este tema bastante interesante y vamos a empezar por qué papel está teniendo la inteligencia artificial en la escritura creativa. Más que papel, yo creo que es más una herramienta que puede ayudarnos mucho a la hora como escritores, sobre todo a la hora de buscar información, por ejemplo, para hacer world building, para a lo mejor crear un sistema de magia, por ejemplo, historias de fantasía. Pero claro, hay que tener cierto cuidado también en cuestión de utilizarlo para, por ejemplo, escribir la historia, porque al final yo creo que deberíamos utilizarlo más como una herramienta y no como algo que sustituya a lo que es nuestra creatividad e imaginación, porque puede venir muy bien. Es una herramienta, al fin y al cabo, que puede a lo mejor ayudarnos a agilizar procesos. Por ejemplo, a lo mejor también cuando estamos muy bloqueados, podemos pedirle a lo mejor ideas para despertar como esa creatividad e imaginación. Al final es una herramienta que nos va a ayudar como a agilizar un poco ese proceso de cuando tenemos a lo mejor algún bloqueo, cuando estamos en el proceso de documentación y queremos buscar sobre alguna cultura, sobre algo sobre lo que nos queremos documentar, que al final cuando hacíamos eso, cuando no existía la IA, teníamos que ir a buscarlo de diferentes fuentes. Ahora también es recomendable buscarlo también en fuentes, porque la IA tampoco es todavía 100% fiable y hay en cosas que se equivoca. Claro que sí, porque hay cosas que no tenemos como muy finas en este tema. Por ejemplo, yo el otro día le pregunté algo a la IA y la IA respondió mal y yo la corregí. Y fue como, mira. Entonces me dijo, sí, es cierto. Por eso te digo que está muy bien como herramienta también para buscar cosas y demás, pero sí con cierto criterio. De si hay algo que no te suena o no sabes ciertamente, búscalo también en fuentes que puedan ser también fiables, porque no siempre te dice la verdad, por así decirlo, también se equivoca. Incluso cuando hemos hablado, por ejemplo, de marketing o de creación de contenido, porque obviamente los escritores hoy en día estamos teniendo como un papel un poco más amplio en este aspecto, en el de estar también dentro de nuestras redes sociales, el de crear una marca personal, el de crear una firma, digamos, digital en este aspecto para nuestra escritura, para nuestros libros y para nuestra voz como escritores. Entonces también nos puede ayudar como para ideas para crear ese contenido. Podemos usar la IA de muchísimas maneras como escritores. Podemos usarla para encontrar la mejor editorial, para entregar nuestro manuscrito, por ejemplo, si no tenemos mucho conocimiento del tema. Podemos también, como decía Isa, en esos momentos de bloqueo que son tan horribles o que quieres crear una frase como muy icónica o muy algo, pues también puedes apoyarte. Evidentemente hablamos siempre de apoyo. Lo primero porque, claro, como escritores, ese también es nuestro trabajo, el utilizar esa imaginación, esa creatividad que tenemos para escribir esa novela. Esa, como hemos dicho, la IA, que sea más como ese apoyo, esa ayuda, esa herramienta que nos va a ayudar a escribir esa historia, pero nunca que sea ella la que te escriba la historia. Claro, entonces, porque la diferencia principal entre que nosotros escribamos y que escriba la IA siempre va a ser nuestro arma. Siempre. La diferencia es... Claro, al final tened en cuenta que la IA sí a lo mejor puede escribir una historia, pero no va a tener tu voz narrativa. Esa es la que tienes que ir descubriendo tú mientras vas escribiendo distintas historias. Y eso te viene con experiencia. Así que lo que nos lleva a la siguiente pregunta de si puede la IA escribir una historia de calidad.
al final la IA es una cosa, es una herramienta que no va a tener tu voz narrativa, lo primero. Es tal, sí, a lo mejor tú le das un prompt de que, vale, escríbeme una historia de fantasía, un romance, por ejemplo, que se escribe mucho ahora, sobre un elfo y una humana. ¿Y te lo va a escribir? Claro que sí, pero claro. No. Sí, pero me refiero que no va a tener tu voz narrativa, es en tal, incluso no te lo va a escribir a lo mejor tal y como a lo mejor tú lo estás imaginando. Por mucho que a lo mejor tú le des un prompt, nunca va a llegar como, no se puede meter en tu mente por ese sentido. Y aparte, como hemos dicho, no va a tener ni tu voz ni tu esencia, es en tal que a lo mejor también la historia, y en ciertas partes que se ha visto, la historia queda más como plana, porque al final no le estás dando más contexto. Es una herramienta, está bien utilizarla como herramienta. E incluso lo que sí que sirve también es, por ejemplo, cuando quieres buscar sinónimos, que a veces también no estamos escribiendo y dices, no se me ocurre a lo mejor un sinónimo para esta palabra, puedes utilizarlo también para eso. Como diccionario, también es, como hemos dicho antes, tanto para buscar cosas como de documentación como también de esto, si veis que hay algo que está diciendo mal o lo presentís, buscadlo también en la RAE o en diccionarios de sinónimos, porque no siempre acierta. Y aún Así que así, tener en sí, cuenta también que la IA, por ejemplo, no puede describirte olores, gustos, sabores, claro, sensaciones. No puede describir emociones ni sentimientos. Puede usar algo que claro, ha que ya leído, existe, claro. es esto. Él puede Pero buscar de otras personas que hayan hecho textos, él lo busca y hace como un refrito y te lo pone ahí según lo que tú le has pedido que haga. Esa no sería tu historia. Por eso decimos que es tan importante como la máquina que tenemos aquí dentro de nosotros, utilizar esa máquina. Entonces, ¿que tiene usos útiles? Lo tiene, muchos, tanto para nuestra vida diaria como como también para la escritura. Como hemos dicho, cuando ya hemos escrito la historia, a lo mejor quieres buscar editoriales o quieres informarte más sobre procesos editoriales. Incluso puedes preguntarle dónde puedo buscar información sobre editoriales que publiquen libros de fantasía juvenil y y él te va dando como páginas y vas buscando. Al final tiene mucho uso. puedes darle a corregir tu texto y que corrija Sí, muchísimo mejor que el corrector de Word o que el corrector de Google Docs. Te va a dar una corrección más profunda en sentido gramatical y ortográfico. La parte de estilo, la parte del sentido y la parte de que, por ejemplo, se acuerde de los personajes o que vea si los personajes son más redondos o no, todo eso te lo va a dar siempre un ojo humano. Eso no te lo está dando la IA. exactamente. Que al final todo lo que es, como así decirlo, la esencia de la historia, sí que es recomendable que le haga un humano. Tanto tú como escritor, como luego si alguien lo tiene que corregir, porque siempre él o ella va a leer la historia y ya te va a decir, pues mira, esto yo lo cambiaría por esto, porque en este otro lado pusiste esto otro, para que tenga sentido, colocarlo de esta manera, etcétera. En cambio, la IA, pues puede que haya ciertas cosas que se le escapen de la historia, porque no funciona igual. Claro, Y incluso claro, puedes pedir a la IA ideas. O sea, puedes decirle, sí, me gusta escribir sobre esto. Dime si hay algún libro escrito sobre esto. Y entonces él te puede dar libros, pelis, series que tú puedas ver, en las que puedas claro, basar, en las que puedas, o preguntarle, ¿dónde puedo encontrar, por ejemplo, ropa de la época de 1920, que es donde está basando tu historia? Y entonces te va a indicar, exacto. por ejemplo, los museos, los lugares, los libros, las películas que incluyen esta época para que tú puedas documentarte. Y eso te va a ayudar mucho para que luego a la hora de escribir tu historia tengas toda esa documentación. Y bueno, lo que viene la siguiente, ¿la IA puede reemplazar la voz única del autor? No, No. Creo que es una de las cosas que no puede hacerla ahora ni creo que lo pueda hacer nunca. Es intentar reemplazar como tu voz única, porque reemplazar claro, no. al final la voz Ya, única del escritor va creciendo con el escritor. Y claro, lo que hace la IA, aunque tuviera tu libro entero y diría, ay, quiero que me escribas una historia como si fueras, por ejemplo, J.K. Rowling, pues va a a lo copiar. mejor te escribiría
Claro, le dices, escribe un romance así sobre, como has dicho, el elfo y la mona, pero como si fueras J.K. Rowling. No creo que escriba con la misma voz narrativa porque al final es una máquina. Es tal, sí, a lo mejor cogería el libro de J.K. Rowling, pondría a lo mejor como las estructuras o tal en lo que es la historia, pero habría cosas que quedarían planas, las descripciones no serían las mismas, entonces no quedaría igual. Al final lo importante es que tú descubras esa voz narrativa y aparte que para ti como escritor no aprenderías y no conseguirías llegar a tu voz única, que se va aprendiendo a medida que tú vas escribiendo, porque no se aprende de otra manera. Es que por mucho que estudies, la voz única del escritor solo se aprende escribiendo, no hay más. Da igual los cursos que te hagas, que si no escribes, eso ya es spoiler, Claro. una máquina no lo puede hacer por ti. También podemos contemplar que aparte de la voz única de escritor y de Sí, la práctica que requiere, pues esto te aleja también de poder escribir, conectar ideas tú por ti mismo, aprender a hacer esas conexiones, claro, aprender a hacer esas construcciones. Entonces, sí podemos usarlo, como decimos, como una herramienta. Podemos usarlo como que nos dé ideas, que nos ayude en el proceso previo, que nos ayude a buscar documentación, claro. proceso previo. Todo lo que es la parte de escritura, te toca a ti hacerlo para que tenga, como se dice bien, esa voz de escritor, tu voz Claro, propia, eso tu que tú, alma. es un poco lo que has dicho tú, de que al final es una habilidad innata en nosotros que tenemos que desarrollar. Es en tal, que no es algo de que a la escribo mi primer libro y ya va a ser una genialidad. No es algo que tienes que ir desarrollando. Pero claro, si vas perdiendo esa habilidad dejándolo a la IA, cuando te vuelvas a poner a escribir te va a costar un poquito más. Esto es como cuando aprendes a montar en bici, dejas por unos años y cuando vuelves a ponerte te cuesta un poquito hasta que le vuelves a coger la práctica. Entonces, por eso, no dejes a la IA hacer ese trabajo, que lo puedes usar, como ha dicho Rebeca y como he dicho yo antes, como herramienta o perfecto. Pero esto siempre hay que tenerlo ejercitado. ¿Qué riesgos trae su uso dentro de este mundillo literario y editorial? Como hemos dicho, si lo utilizas como herramienta, pues al final puede ser incluso beneficioso, porque al final es otra herramienta que utilizas para ayudarte. Pero claro, ¿qué pasa cuando lo utilizas a lo mejor para escribir o quizás utilizas alguno también para que luego cuando a la hora de publicar utilizas solo la IA para corregir tanto de estilo como ortotipográfico para hacer portadas o portal? Pues que a lo mejor el libro no va a quedar como tú quieres, o por lo menos, y claro, eso va a hacer que, aparte de que la marca se nota bastante, porque ya han salido, si vemos a lo mejor en Amazon que se publican ahora cientos de libros, hay bastantes con IA, por desgracia, por así decirlo, al final también un poco lo que quiere la gente son historias también de verdad, que vengan como de un ser humano con corazoncito, que se nota esas historias, esos personajes, que nos hagan llorar, que nos hagan reír, y yo creo que la IA a lo mejor no tiene tanto de eso. Es igual que cuando vemos a lo mejor también las portadas hechas con ilustradores que las vemos y decimos, qué chulada. Pues igual con las historias, el que nos hagan sentir. Imagínate un mundo en el que los libros y todo el arte se hiciera con IA. Terrible. Claro, porque al final lo está haciendo una máquina, pierde la esencia de lo que es la creatividad. Y ya no solo en los libros, porque claro, en lo que es bueno, aparte de todo arte, en el mundo editorial hay muchos artistas también dentro, porque entran ilustradores, los editores, que hacen que el libro se vea bonito por dentro. Es que hay muchos trabajos ahí que lo hace un ser humano y que pone todo su cariño para que quede un libro súper bonito y que tú cuando lo abras ya tengas como también esa experiencia de lector, que eso muchos no ven el trabajo que hay detrás, pero cuando tú ves todo y dices, tienes como esa experiencia de lector, igual que cuando vas al cine. Imagínate ver una película y que todos los actores sean IAs y tal. Dices, no, yo quiero ver a una persona real. O por ejemplo, o un dibujo con el que oigas una voz de un actor o lo que sea. Es algo que a lo mejor muchas veces infravaloramos, pero que al final necesitamos, si te das cuenta. Porque cuando estamos estresados o tal, ¿a qué acudimos? ¿Cuántas veces hemos acudido a una película, a un libro, para desestresarnos, para relajarnos, para que estos problemas a lo mejor del mundo terrenal no nos invadan siempre? Total, siempre usamos el arte para salir de nuestro mundo, a veces para disociarnos de nuestra realidad, siempre de una manera lúdica, positiva. Trae muchos riesgos en el mundo editorial, como hemos dado,
porque son muchos puestos en los que, como dice Isa, hay muchas Claro, almas que están poniendo su parte, muchos corazones que ponen de su parte. eso. Sí podemos usarla, sí nos puede servir como un apoyo, sí podemos, ¿por qué no? Al final es una herramienta igual que tenemos pues un documento en Word para poder escribir mejor. Esto puede ser para hacer algo mejor o hacer algo más rápido, de una manera nueva o de una manera diferente a la que se ha hecho hasta ahora. Y todo eso está muy bien, pero ya cruzamos ciertos puntos luego éticos, por ejemplo, como cuando publicamos obras que son parcial o completamente escritas por IA sin aclararlo. Esto es Yo importante. creo que eso es importante también, porque claro, tú puedes subir una obra hecha por IA, pero es que eso realmente no lo has hecho tú, lo ha hecho una máquina. Que Sí, tú vale, has hecho un prompt, pero no lo has escrito tú. pero no lo has escrito o lo has dibujado o tal. Nos centramos en lo de escrito porque aquí es de escritores más. Este podcast es de escritores, pero da lo mismo cualquier tipo de arte, que al final te lo ha hecho una máquina. Y claro, eso es lo que da el siguiente de que te lo haya escrito una máquina no significa que seas escritor. Por mucho que lo hayas publicado y la hayas hecho como ese trabajo de ponerlo a lo mejor en un folio y tal. Y creo que es importante aclararle que puedes publicarlo, claro que puedes publicarlo, se está haciendo actualmente, pero sí es importante poner a lo mejor que sí, que es de IA, por lo menos para que la gente decida si quiere leerlo, que está totalmente bien, o no, porque hay gente que no. Hay muchísimos libros, como decía Isa antes, que están en Claro, Amazon, están escritos por IA y están publicados por personas normales ya y ya está. está. O sea, no pasa nada. Pueden haber Incluso esos. ahora Amazon tiene un apartado que cuando tú publicas el libro, que esto lo vi cuando publiqué la antología, de que te avisa si está hecho por un humano o está hecho por IA, que eso yo lo veo bien. De hecho, cuando lo das de alta en lugares como Creative, también te dice lo mismo. Te dice que coloques en qué porcentaje lo has hecho tú o te has apoyado en la IA. Yo eso, por ejemplo, sí que lo veo bien, de que esté especificado qué es lo que has escrito tú. Por ejemplo, de momento en Creative sí, pero en la propiedad intelectual, en lo que es de las comunidades, ahí, por ejemplo, no te dejan todavía poner libros con IA. Si tiene IA, no te dejan coger los derechos. Claro. Al menos en España, no sé cómo será en otros países, pero sí que lo veo bien lo de Amazon y Sage Creative, que avisen. Y si lo publicáis también, pues ponedlo, pues mira, ser honestos con lo que son vuestros clientes, porque al final el que le interese el libro, pues a lo mejor les va a dar igual que esté con IA o no, que decida el cliente. Pero claro, como íbamos a lo que decía también Rebeca antes, el problema de la habilidad de la creatividad humana. Porque claro, si hemos dicho, si vas a publicar un libro que a lo mejor es de tu marca y quieres hacerlo con IA, aunque siempre juega mejor la parte de la creatividad humana y la imaginación, que para eso tenemos una gran imaginación. La IA sí que puede como refrenar, por así decirlo, o hacer que disminuya como esa habilidad. Porque claro, es una habilidad que desde niños jugamos con ella. Somos muy creativos. Luego de mayores también lo somos, ¿eh? Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cada uno como que nos vamos como a una zona. Algunos a lo mejor incluso los que estáis en profesiones de ciencias como médicos o tecnología, sois creativos también, aunque seáis a lo mejor más mentales, porque utilizáis soluciones a lo mejor creativas para vuestros trabajos. ¿Cuándo habéis sido creativos? Seguramente en muchas áreas o en ocasiones para resolver problemas, etcétera, habéis pensado en soluciones creativas para hacerlo. Pues es una habilidad también que sirve ya no solo para el arte, sino para nuestra vida. Y claro, si estamos a lo mejor no constantemente, pero sí utilizamos mucho la IA para que nos haga las cosas, al final vamos a ir perdiendo como esa forma de pensar soluciones. Tenemos un problema, vamos a consultar a la IA, a la que nos solucione ella. Va a llegar un punto en el que digas, ¿y si se va la IA, qué haces luego tú? Y al final nuestra mente es un músculo más que hay que Sí, hacer, que hay que total. potenciar. Exactamente, por eso digo que al final es una habilidad que tenemos todos, que yo oigo a gente, no, es que yo no soy nada creativo, todos los seres humanos somos creativos, lo que pasa es que no las mismas cosas, pero que todos somos creativos. Ahora vamos a hablar también un poco de la IA, si democratiza un poco la escritura o la vuelve más impersonal. Esto también lo hemos hablado un poco antes, ¿no? Sí. Lo de, yo creo que la vuelve más impersonal, sobre todo también porque
tú tienes una historia en la cabeza. Y yo me lo imagino así, no sé cómo lo veréis vosotros. Yo tengo la historia en la cabeza, más o menos. Luego lo tengo que trasladar al Word para bajarlo todo a tierra, porque claro, al principio, en mi caso, soy un caos. A lo mejor hay escritores que ya os viene toda la línea completa y es maravilloso. Pero aquí es un caos. Luego lo tengo que ordenar. Pero claro, al final en ese orden yo voy conociendo a los personajes, voy conociendo la historia. Claro, la IA técnicamente, si yo le doy esos personajes y esa historia, sí, te hará la historia, pero a lo mejor no va a ser lo mismo. Lo primero que la experiencia de escribirla no va a ser ya la misma, porque tú cuando la escribes vives un proceso muy personal que os lo puede contar cualquier escritor, que es la de hay veces que estás frustrado, hay veces que te sale todo, que parece que sale solo, etc. Es un proceso que tú vives junto al protagonista o los protagonistas ahí, en vivo y en directo. Algunas veces lo pasas bien, otras veces lo pasas mal, otras veces quieres tirar la novela por la ventana, pero yo creo que es un proceso muy bonito para cuando lo termines y consigas como ese objetivo, tienes una historia que contar. Yo digo, estas son historias para contar después de que se logre. Y claro, con la IA al final, si solo utilizas como herramienta, no, porque vas a tener la misma historia que contar. Pero claro, si te lo hace todo la IA, ese proceso no lo has disfrutado. Ese aprendizaje que tú tienes que vivir con esa historia, como hablábamos mucho en el episodio de La montaña rusa, de que también en el proceso de escritura vamos a estar a veces aquí, no lo vas a tener. Porque si ya te lo escribe una máquina y lo vas a dejar tal y como lo deje la máquina, el proceso va a ser un poco, pues bueno, ni bien ni mal, es como, lo he conseguido, pero es como una Yo línea recta. creo que aún así pueden aparecer los mismos miedos, como tengo miedo a que lo lean, tengo miedo al síndrome del impostor, tengo miedo a todo esto, y a veces quizás esa es una de las razones que nos lleva a utilizar la IA como para tener También, como la seguridad de que va a estar bien escrito y a la gente le va a gustar, ¿ok? claro, pero la IA también, igual que lo que decíamos de cuando buscamos cosas, puede no estar bien todo, puede haber agujeros de trama que también... Porque claro, le pones un prompt y haz lo que quieras. que es que luego como mínimo deberías leerte lo que ha escrito la IA, pero hay mucha Leer lo gente que que he no. escrito, cambiar cosas y tal. Que bueno, ahí sí que vivirías el proceso de corregir todo. Claro, hay gente que ni siquiera se lo lee, hay gente que pone el prompt y lo que le da la IA directamente lo publica en Amazon. Claro, y eso tampoco porque no te puedes fiar 100% de lo que hace la IA. Sin tal, ya te tienes que tener cuidado cuando buscas información ahí. Pues imagínate para una historia y una novela. Claro, pero aún así creo que la persona va a seguir viviendo como esos altibajos, seguimos siendo personas, seguimos siendo humanos, seguimos siendo emocionales Claro, y seguimos viviendo esos miedos. Entonces creo que de alguna manera esos miedos incluso pueden llegar a potenciarse con la IA, porque es como, sí, y si nadie me cree, y si nadie tal. Es que creo que aquí hay un punto interesante que era lo que decíais antes, que es que cuando lo escribe la IA, tú no estás siendo el escritor. Puede ser que ese libro se publique con tu nombre y podríamos llamarte autor, ¿vale? Pero claro. tú no has escrito ese libro. Es que puede funcionar igual que con los escritores fantasma. Cuando un escritor fantasma escribe un libro y lo publica alguien más con su nombre, esa persona que Claro. puso su nombre es el autor. Pero aquí en defensa de esos libros está escrito por una persona, o sea que tiene ese alma, Claro, por así decirlo. claro, pero digo, al final, si tú lo publicas, aunque lo hayas sacado por un prompt, a que lo Sí, hayas sacado por la IA, claro. al final eres el autor de esa obra, ¿ok? O el autor de ese libro, pero no estás siendo el escritor. Y aquí hacemos mucho énfasis porque cuando tú eres, o sea, tú eres escritor cuando escribes. Si tú no lo estás escribiendo y lo está escribiendo la IA por ti, tú no eres escritor. ¿Qué? Exacto. ¿Quieres basarte? ¿Quieres ayudarte? ¿Quieres ser más rápido porque tienes que entregar 3 libros este año y no sabes cómo cuernos sacarlos adelante? ¿Y quieres adelantar con eso? Bueno, pero como decíamos, siempre la parte ética de decir, esto también lo he sacado parcialmente con la IA. Entonces, la pregunta final, y creo que la que nos hacemos todos después de haber visto Terminator, ¿vale? ¿La IA puede ser una aliada en vez de una amenaza para quienes escribimos? Sí, puede ser.
como hemos dicho, si es como herramienta, puede ser, o es que nos puede ayudar durante el proceso o durante la búsqueda de editoriales o mientras a lo mejor estás buscando, imagínate que lo quieres autopublicar y no sabes cómo, pues puedes preguntarle a la IA, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo tal? Porque hay veces, como siempre digo, siempre contrastando la información que te da, pero puede ser una aliada de tal. Amenaza también, al final es una herramienta y como toda herramienta se puede utilizar para bien o para mal. Entonces depende también un poco de ti en cómo la quieras hacer. Aquí vamos a parafrasear a Ben Parker. Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que Total. esto es lo mismo. O sea, tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo, con cómo lo estás haciendo y la responsabilidad y la ética sobre lo que estás haciendo. Entonces, puedes usarlo, como bien dice Isa, como una herramienta. Una herramienta también puede servir como un arma, ¿no? Y con esto Claro. tenemos un poquito de cuidado, porque hoy en día esa línea se está desdibujando un poco con toda esta gente que pudo publicar y que pudo sacar no sé qué cuántas novelas y subirlas en Amazon con los prompts que pusieron. Y eso afectó también mucho a la gente que sí estaba currándoselo a mano, a puño, letra y tinta, ¿vale? A esa gente también se vio afectada porque, claro, si tú puedes sacar en 1 hora o en 30 minutos una novela de 300 páginas en comparación a que una persona o un humano tarde 1 mes, 3 meses, 1 año en sacar una novela de 300 páginas, ¿ok? Evidentemente la competencia es brutal. Entonces aquí Exactamente. vamos al puntito ético que estábamos hablando antes. Aquí hay una responsabilidad que tener, hay una ética que considerar. ¿Te puedes apoyar? Sí. ¿Puedes usarla como herramienta? Sí. ¿Puedes ayudarte a ideas? Sí. ¿Puedes corregirla? ¿Puedes editarla? ¿Puedes hacer una portada? Puedes hacer cantidad de cosas con la IA. Ahora, también ten en cuenta que hay gente que está haciendo todo ese proceso de forma orgánica y natural y que al final también se ven afectados por hacerlo de esta manera con IA en una forma express, porque es que creo que no hay otra manera de llamarlo, porque es que, claro, la IA No, procesa. hay gente que, claro, y que la gente que lo hace de forma orgánica express, a ver, tarda más, pero mira todo el cariño con el que lo hacen en ese sentido, que hay un trabajazo dentro de cada libro en ese sentido, como hemos dicho, corrección, maquetación, portada, luego tú escribiendo todo lo que es el libro, es que es un trabajazo. La cosa es que en contraparte siempre está la Sí. persona que opina, incluso yo lo opino, ¿ok? Que la IA puede generar, manejar y manipular una cantidad ingente de información en un segundo. Entonces, claro, Eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, claro, como también coge información de todo tipo, no siempre acierta o lo pone bien. ¿Por qué? Porque coge información de todos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cierta información de internet que no es veraz. Entonces te ah, puede dar información falsa sin que tú te enteres, si no contrastas. Y claro, tú lo pones ahí tan feliz. claro. Entonces, sí, abogamos porque, o nuestra parte, que sí es una herramienta muy potente, Sí, muy buena. Es una herramienta impresionante para sacar información, obtener información. Luego es más fácil obtenerla así y luego contrastarla a veces, ¿ok? Yo, por ejemplo, a veces he tardado más en contrastar que en haberla buscado yo de base, porque es que depende de lo que estés haciendo, depende mucho del género que estés trabajando, pero recuerda siempre que para hacer un juego limpio, hagamos siempre un juego ético también, en el que avisemos que está hecho con IA, parcialmente, totalmente, lo que quieras, pero como decía Isa, dales a tu público la opción de poder elegir, porque quizás hay gente que no quiera leer libros con IA, y eso también está perfecto, porque sabes que no todos los libros gustan a todo el mundo y no todos los libros están hechos para todo el mundo. y que de esa manera también, al ser de esa forma ética y, y honesta, pues la gente que sí quiera leerte va a creer más en ti y en ese producto que a lo mejor estás vendiendo. Para terminar, dejamos una pregunta a ustedes. Bueno, también. ¿Ustedes serían capaces de escribir un libro con la IA? Les leemos en comentarios. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado.
Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.